Bendiciones para cada uno de ustedes. Para mí es un gusto saludarles nuevamente y darles la bienvenida a una edición más de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 1 de la segunda carta a los Corintios. Cuando leo esta carta, me hago algunas preguntas. La primera, ¿por qué Pablo escribe una segunda carta a la misma iglesia? ¿Acaso dejó algo pendiente en la carta anterior? Algunos historiadores han dicho que en la primera carta a los Corintios, Pablo amonesta para que el pecado salga de la iglesia, para que el pecador sea amonestado, sea confrontado y de esa manera mantener una iglesia pura. Pero en la segunda carta, ahora les enseña cómo restaurar a aquel que ha cometido pecado y que ha salido de la congregación. En ese contexto, Pablo escribe esta segunda carta. Abramos esta que sería la tercera carta de sus epístolas y sin duda será de bendición para nuestras vidas. Veamos cuáles son las lecciones que nos deja el mensaje de este día. Notemos lo que registran los primeros versículos del capítulo de hoy. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que están en Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. De esta manera, Pablo comienza saludando a los hermanos. Pero es interesante que Pablo menciona a Timoteo, aquel al que le dirigiría en algún momento algunas cartas escritas con su puño y con su letra, animándole también en su vida cristiana. De los versículos 3 hasta el versículo 11, Pablo expone el consuelo que él ha recibido durante el sufrimiento de su ministerio y enseña algunas lecciones valiosas para nuestra vida. La primera de ellas es que en medio de la tribulación siempre tendremos consolación. La segunda lección es que una vez que nosotros hemos sido consolados, debemos consolar a aquellos que están en la misma condición que nosotros estábamos. La tercera lección es que las tribulaciones son parte del proceso de salvación. En cuarto lugar, es que no somos los únicos. Si vemos alrededor los que pasamos tribulación, hay muchos que también sufren al igual que nosotros. Una quinta lección es que la salvación se manifiesta, según el versículo 10, en tres tiempos. El versículo registra que Dios nos salvó pasado, nos salva presente y nos salvará futuro. Podemos ver entonces que Dios está en todo momento con el deseo de salvar a la humanidad. Y una sexta lección es que en medio de la tribulación, nuestra fuente de esperanza debe ser la oración. Pablo anima con estas palabras a los de Corinto, aquellos que están pasando en tribulación, para que puedan gloriarse en ello y que a pesar de los problemas, en medio de la angustia, ellos puedan aprender también lecciones valiosas para su vida. Notemos ahora lo que registra los versículos 12 al 14. Pablo ahora expone el porqué y justifica la razón por la cual no fue a Corinto, en lo cual les había prometido en la primera carta. Notemos estos versículos. Porque nuestra gloria es esta. Nuestra conciencia testifica que nos hemos conducido en el mundo y especialmente entre vosotros, en la santidad y sinceridad de Dios. Y no lo hicimos según la sabiduría del mundo, sino según la gracia de Dios. Porque no os escribimos nada que no podáis leer y entender. Y espero que lo entenderéis hasta el fin. Así como nos entendisteis en parte, llegaréis a entender plenamente que os podéis sentir satisfechos de nosotros, así como nosotros nos sentimos satisfechos de vosotros en el día del Señor. Pablo ahora explica a la iglesia la razón por la cual no fue. Sin duda alguna fue criticado por esta acción. Pero notemos que Pablo
expresa la razón por la cual no fue. Versículo 23. Invoco a Dios por testigo, que por ser indulgente con vosotros, no he vuelto todavía a Corinto. Pablo podía perfectamente excusarse o inventar cualquier pretexto y decir no fui por esta o por otra razón. Él fue sincero y dijo la razón por la cual él no había ido en aquel entonces. Aquí podemos aprender algunas lecciones. Que la honestidad es mejor que la justificación. En segundo lugar, si hemos cometido algún error, en algún momento reconozcamos que nos equivocamos y entonces tratemos de enmendar nuestro error. La tercera lección es que la actitud de Pablo le permitía tener una conciencia tranquila. Otra lección es que hablar con la verdad siempre genera que nosotros podamos gozar de buena confianza. En ese momento, Pablo podemos ver que él expresa la razón por la cual no fue. Pero ¿habrá otra razón por la cual él no ha ido? Recordemos que en la primera carta, Pablo les dijo a ellos que podía ir a ellos de dos maneras, con amor o con la vara de la corrección. Sin embargo, Pablo pospuso su viaje para no llegar de esa manera a la iglesia. Lo que Pablo realmente estaba haciendo era tardar o retardar su llegada para esperar que ellos conscientemente reconocieran sus errores y que pudiesen corregir ciertas conductas antes que él fuera a corregirlas. Aquí hay una pregunta para finalizar que yo quisiera hacerte. ¿Te has preguntado, así como los de Corinto dijeron, por qué Pablo no ha venido? Es posible que algunos de nosotros también nos preguntemos, ¿por qué Jesús no ha venido? ¿Por qué tarda en regresar? Esta respuesta la encontramos en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor no tarda o no retarda en cumplir su promesa como muchos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros porque no quiere que ninguno perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Lo que Pablo hacía era esperar que la iglesia de Corinto corrigiera por sí sola algunos errores. Lo que Jesús espera antes de venir es que tú también corrijas tu vida, que tú puedas corregir algunos errores que estás cometiendo hoy, porque si Jesús viene y te encuentra en la misma condición, teniendo la misma conducta, entonces vendrá con la vara de juicio, la cual destruirá a todos aquellos que practican el pecado y son desobedientes a Él. Así que al igual que Pablo, el Señor demora su llegada, precisamente por un acto de misericordia y de amor hacia su iglesia. Yo te invito a que hoy te prepares para ese gran día, cuando Jesús regrese por segunda vez, y que puedas recibir su amor de parte de Él, y puedas recibir un abrazo, dándote la bienvenida a las mansiones celestiales. ¿Te gustaría estar allí? Si es así, te invito a que inclines tu rostro y ores conmigo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de la experiencia de Pablo en esta, su segunda carta a los Corintios, su tercera carta de las que ya he escrito hasta este momento, podemos aprender lecciones valiosas para nuestra vida. No permitas que estos principios pasen por alto en nosotros. Al contrario, que los pongamos por obra y que estemos listos para cuando tú vengas. Gracias por tu paciencia. Gracias porque nos amas. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.